Si yo voy a estar hasta 45 años solo, soltero, hay una pregunta clave aquí: ¿qué yo hago con mi sexualidad? Y entonces ahí surge de que a partir del siglo XVII se pone de moda o se pone sobre la mesa un tema que no lo estuvo siglos anteriores, que es la masturbación. En la medida que el ser humano comienza a casarse más tarde, entonces la masturbación se comienza a contemplar como una necesidad. Si te fijas, los personajes bíblicos se casaban en edades donde combinaba su desarrollo sexual y madurez. Ahí venía el matrimonio prácticamente. Entonces la masturbación no era un tema. Preocuparse tanto por la sexualidad como nos preocupamos nosotros tampoco era necesario. Ahora estamos viviendo una forma de vida diferente que nos está abriendo problemas diferentes también. ¿Cómo tenemos que plantearlo? Bíblicamente, desde el punto de vista del creyente. Has abierto un nuevo campo que es muy interesante, el de la masturbación, que también te quería preguntar por eso. ¿Qué es lo que piensas acerca de eso? ¿O la Biblia dice algo acerca de la masturbación? Curiosamente, en mi TFM dejo dentro de las cosas que no están en las prohibiciones sexuales, claramente es la masturbación. De hecho, para los pastores y líderes religiosos, seguramente, y todos los creyentes que me están escuchando, sobre todo que son padres, todos hubiésemos anhelado un versículo que diga no a la masturbación. No existe. Ahora, no existe porque lo que te preocupa a ti y a mí hoy no preocupó a casi 16 siglos, porque para ellos no fue un problema. Ellos entendían el concepto de pureza sexual, el concepto de una sexualidad que tenía que vivirse en pareja, no solitario. Hoy hay grandes esfuerzos en que vivamos una autosatisfacción. Cuando miramos desde el punto de vista de Dios, esto no era así. La idea de la Biblia es que yo pueda satisfacer a mi pareja y mi pareja a mí. Entonces, hay conceptos aquí nuevos. Yo quiero utilizar un artículo que me parece muy interesante porque es un artículo que promueve la masturbación. ¿Puedo decir dónde está? Sí, claro. Está en el diario.es. Es un periódico que suele tener, un periódico online que suele tener artículos de investigación. Y tienen un artículo que lo publicaron ellos sobre la masturbación, donde ellos hablan de todos los beneficios de la masturbación. Por ejemplo, yo hago una corrección. Todos los beneficios que ellos dicen es el beneficio de la sexualidad. Que esto es una cosa que se suele utilizar, no es incorrecto, pero hay que matizarlo. La misma lista de beneficios que tiene la sexualidad para el ser humano, ellos la toman y la cuelgan como beneficios de la masturbación. Lo que quiere decir que lo están tomando prestado. No es exactamente no de es la intrínseco de la masturbación y tampoco se sabe si tiene el mismo efecto. Una relación sexual con... Se sabe que no, porque al final tiene lógica. La persona que se autosatisface termina teniendo sensación de soledad, que por ejemplo no ocurre en el que lo hace con una pareja. Y más de uno te admite, por no decir la cifra, más de uno te admite que la sexualidad a nivel de la masturbación lo hace como una necesidad, no como una opción. O sea que ahí podríamos escarbar. Ahora, yo me quiero centrar en una parte que a los creyentes nos cuesta mucho defender. Por ejemplo, si la ciencia ha demostrado que la masturbación es buena, que no te deja ciego, como decían algunos científicos antiguos, ¿quiere decir entonces que nosotros tenemos que abrirnos a este tema? No. Porque la Biblia nunca dijo que te dejaba ciego. Entonces esto no es un complejo que lo tenemos que llevar nosotros. La Biblia dice otra cosa. Dice, la sexualidad debe vivirse en pareja, debe vivirse hacia el otro, no hacia ti. Y la propia ciencia psicológica, que te dice que masturbarse es bueno, también te dice, ten cuidado, porque si te haces adicto, tienes un problema. Y aquí a mí me gustaría... Que lo dice aquí el diario, sí. ¿Verdad? Entonces, el propio diario dice, la masturbación es muy buena, pero te voy a dar claves para que no te vuelvas adicto. Dios nunca te permite algo que te puede generar un problema después. Así que Dios nunca te va a decir, come veneno en pequeñas cantidades, porque si pones grandes cantidades te va a hacer daño. Dios no hace esto. Fíjate, por ejemplo, si tienes una necesidad de masturbarte todo el tiempo, esto es una señal de que te está generando ansiedad y que te está haciendo daño. Pero vamos a ver, si yo te digo que es buena y la promuevo a todo el mundo, ¿cómo es que cuando las personas
por la costumbre se generen este problema, ahora yo le voy a decir que es malo. De hecho, tenemos listas en los psicólogos haciendo terapia para liberarse de este problema. Entonces, ahí hay un doble mensaje, hay doble moral. También supongo que si esta costumbre la empiezas a practicar desde pequeño, porque incluso hay niños que ya lo están haciendo. Y en escuelas se promueven algunas. Cuando eres ya más mayor es muy difícil determinar, sí. O sea, evitar esa adicción. Sí, ¿no? va a ser difícil porque eres adicto desde pequeño. Síndrome de abstinencia. Cuando hablamos de síndrome de abstinencia, estamos hablando de ¿qué? De adicciones y drogas. Pues la masturbación, cuando eres adicto a ella, genera síndrome de abstinencia. No se puede estar sin ella. Incremento en la conducta. ¿Qué genera? Aquí hay una psicóloga que dice, a medida que la mente se acostumbra a la liberación de oxitocina y otros químicos en el cerebro, ocurre que entonces quiero esa estimulación constante. Y aquí es donde viene la masturbación compulsiva. Normalmente, tenemos que ser honestos, se va a convertir en masturbador compulsivo el que es masturbador primario. Claro. Entonces, aquí a los jóvenes probablemente haga falta que le aclaremos esto. Alteración de otras actividades. Fíjate lo que dicen ellos aquí. Altera la vida cotidiana de la persona, estará todo el tiempo queriéndose masturbar, afectará su trabajo. Hay mucha gente que está perdiendo el trabajo por esto, porque quiere estar constantemente yendo al servicio y todo el día, todo el tiempo, y llega un momento que la cosa canta en el trabajo. Pues aquí lo dice. Las prácticas sociales se resienten, personas que ya se alejan de sus amigos, se alejan de relaciones sociales, porque quieren estar recluidos solamente con esta práctica. Divide la vida familiar, o sea, genera problemas en la vida familiar, pero a la persona también, en vez de aparecerle un sentido de placer en este tiempo, le genera sentimientos de culpa, descuido del aspecto físico y de la salud, y su autoestima resulta afectada. O sea, que todo eso lo dice en el mismo artículo. En el mismo artículo que te dice una gran lista de lo bueno que es la masturbación, el propio artículo te dice... Con cosas prestadas de la sexualidad, o sea, que no está adaptado específicamente a la masturbación, hay trampa. Sí, y la trampa que veo, y por eso me gusta utilizar este tipo de artículos, porque si yo hubiese dicho esto sin citar un artículo, yo hubiese sido el creyente retrógrado y tal. Sin embargo, estoy utilizando medios que están enseñando a la gente. Cómo en un mismo artículo que promueve algo está la trampa para que no caigas. ¿Por qué? Porque hay una responsabilidad detrás de esto. Estos expertos saben que si solo dicen que la masturbación es buena, su información se queda corta. Y por responsabilidad ellos escriben lo otro. Y nosotros los creyentes a veces en eso no despertamos. Hay muchos creyentes hoy promoviendo la masturbación como algo libre, algo que debe hacerse. Yo no tengo que entrar en la intimidad de nadie. Cada uno debe saber lo que tiene que hacer. Pero un creyente que lee la Biblia, que entiende el concepto de pureza, que entiende la sexualidad plena que Dios quiere para el ser humano y que luego al leer estas cosas ve los peligros que la propia ciencia psicológica nos está advirtiendo, debería hacer reflexión.